El no vivir en la plenitud de la gracia de Dios nos hace vivir, hermanos, fuera de la gracia de Dios. La palabra del Señor dice que Jesús no pudo, cuando estuvo en su ciudad, no pudo hacer muchos milagros porque dice que la gente que estaba en ese lugar no tenía fe. Estamos orando y estamos clamando por 21 días, ¿no?, de oración, y tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que la fe es la certeza de lo que usted espera, la convicción de aquello que usted no ve, pero que sabe que es una realidad. Y no es simplemente decir yo tengo fe. Tú tienes que batallar en tu oración, tú tienes que batallar en tu vida diaria para que lo que está en el cielo sea arrebatado y sea traído aquí a la tierra. Dios ya lo dijo, su parte ya está hecha. Tu responsabilidad es permanecer fiel para que esa palabra se cumpla en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia. Entonces estamos estudiando, todo es por su gracia. Empezábamos el año con el Salmo 51:10 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el estudio de todo es por su gracia está basado en lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces Pablo comienza a agradecer a aquel, dice, que lo fortaleció. Usted y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque hay un Dios que te ha fortalecido durante toda esta semana, te ha sostenido, te ha cuidado, te ha guardado y te ha provisto de tus necesidades para que tú el día de hoy puedas estar aquí. ¿Para qué? Para darle gracias. Estamos aquí con un corazón agradecido, Señor, por tu fidelidad, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros. ¿Y para qué? Dice, para que ser renovado. Diga con nosotros, tengo que ser renovado. Porque estamos cansados, ¿sí o no? No ha sido fácil la semana, hemos tenido que lidiar contra el pecado, hemos tenido que lidiar contra nuestra carne, hemos tenido que lidiar contra el mundo, contra las huestes espirituales, y estamos cansados. Necesitamos ser renovados. Cada vez que usted viene aquí, usted es como un teléfono, una batería de un teléfono. Usted viene a la iglesia y usted se conecta con el Señor para poder recibir esa carga que usted le va a permitir ser sostenido durante la siguiente semana. Por eso dice que la necesidad de ser fortalecido. Y la parte más importante, dice, porque aún siendo pecador, aún siendo como somos, dice la palabra que Dios nos tiene por fieles. ¿Te imaginas? Dios sabe cómo somos. Pero como Dios tiene fe y cree en ti y cree en mí, cree en toda esta iglesia, dice que el Señor nos tiene a nosotros como fieles. Te pregunto, ¿tú y yo somos fieles con Dios? No escucho ningún amén. Y eso es bueno, porque reconocemos que no estamos caminando de la manera que todavía Dios quiere que caminemos con Él. Pero dice que el Señor nos ve como una obra terminada, como fieles. Porque la palabra gracia, dijimos la semana pasada, cuando viene de parte de Dios hacia nosotros, cuando usted hemos dicho, usted ha sido ya lleno totalmente de la gracia de Dios, dice que la palabra de gracia significa influencia y poder de parte de Dios hacia tu vida, para que tú puedas ser transformado en el hombre y en la mujer que Dios quiere que usted sea. Y cuando nosotros decimos gracias a Dios, el concepto o la idea de esta palabra hacia Dios es simplemente de gratitud. Porque verdaderamente no merecemos, pero hemos recibido de su fidelidad, de su gracia, de su cuidado y de su provisión. Y la palabra de Dios dice que en Romanos 3:24, también lo vimos la semana pasada, dice que somos justificados gratuitamente, o sea que no nos costó a nosotros nada. Y hasta el día de hoy, cuando nos equivocamos y le decimos, Señor, perdóname, límpiame mi pecado, a ti y a mí no nos cuesta nada. Pero al cielo le costó el precio más alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que Él pagó el precio, dice, para que tú y yo tengamos entrada directa al trono de su gracia, como nos tenemos el día de hoy. Así que todo lo que usted ha podido lograr hasta el día de hoy en su vida, no es por tu habilidad, no es por tu talento, no es por tu destreza, sino es por la gracia de Dios, ¿no? Ahora, concluíamos el estudio de la semana pasada con 1 Corintios, capítulo 15, versos 9 y 10, que donde Pablo decía, porque soy el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Donde Pablo se presentaba con esa ausencia de soberbia y una posición muy humilde. Dice, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque luego reconoce, porque perseguí, dice, a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su vida fue transformada por la gracia de Dios, dice, ¿no? Entonces, así que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, no es por nuestros propios méritos, sino es porque Dios en su gracia nos ha considerado en poder ser entregado hacia nuestra vida. Y dice, y su gracia, dice, luego, no ha sido en vano. Que dice que la gracia de Dios en la vida de Pablo, dice, no ha sido en vano. Ahora, eso también nos debe llevar a nosotros a la reflexión. La gracia de Dios que usted ha recibido en tu vida, ¿está glorificando el nombre de Dios o ha sido en vano? Porque usted tiene que saber que somos vasijas de honra para la gloria de Dios, o somos vasijas, dice, que son utilizadas en cosas viles. Pero la decisión usted la toma, porque Dios cuando nos da las cosas, nos da totalmente todo. ¿Cómo nosotros hemos decidido glorificar el nombre del Señor? ¿Cómo estamos viviendo la gracia, el regalo de Dios? ¿Estamos siendo agradecidos con el Señor? Pablo le da gracias a la fuente de la gracia, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Por tenerle fiel, por digno y por fiel. Y hoy el Señor también hace lo mismo con cada uno de nosotros. Nos tiene por dignos y por fieles. Y por eso estamos aquí. Dice la palabra que nosotros preferiríamos estar en cualquier otro lado. Pero es el Espíritu de Dios. Y lo maravilloso que dice, con cuerdas de amor, que dice el Señor, te he atraído. Es en el amor del Señor, en su gracia, que estamos aquí. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? Ahora, eso es algo que es muy importante y el cual usted y yo tenemos que entender. Dice que Dios nos tiene por dignos y por fieles. ¿A mí? ¿A cada uno de ustedes? Sí. Porque la palabra de Dios dice que nos conoció a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya te conocía a ti y a mí. Y no solamente dice te conocía a ti y a mí, sino dice que nos predestinó. Y no solamente te predestinó, dice, sino que te escogió. Y no solamente te escogió, sino dice que te llamó a ser parte de una comunidad, de esta comunidad, la Misión Cristiana en nuestra casa. ¿Por qué? Porque Dios tiene fe en ti, porque tú vas a serle fiel y digno para Él. Ahora, eso no es palabra mía, por si acaso. Esta es palabra de Dios para tu vida, para que tú la puedas tener y lo puedas atesorar. No importa lo que el mundo diga de mí, lo que importa es lo que Dios está diciendo de mí. Aunque nadie me quiera probar, tengo un Dios que me da la aprobación y que me dice que yo soy fiel y que soy digno. Y entonces, ¿cómo no vivir en la dimensión de lo que el Señor nos está dando en su palabra? Así que hoy, usted y yo que estamos reunidos en este lugar para escuchar de la boca de Dios, de su fidelidad, de que tú eres digno. Y no solamente digno, dice, digno de su confianza.
Cuando uno está trabajando en una empresa, en un negocio, y usted se convierte en una persona de confianza, ¿cómo esa persona de confianza se siente? ¿Se siente mal o se siente bien? ¿No? Se siente bien. ¿Por qué? Porque tiene el reconocimiento y la confianza que han puesto sobre él. Y una persona que es digna de confianza, dice, se le pones a él, dice, la responsabilidad incluso de manejar el dinero, de administrar la casa, los negocios. ¿Por qué? Porque es digno de confianza. Y Dios también ha hecho lo mismo con usted al poner de su gracia sobre tu vida. El Señor te ha entregado, dice, las llaves de los cielos para administrar de sus negocios aquí en la tierra. Para que tú puedas extender el reino de los cielos. Para poder cuidar del pueblo de Dios. Para poder seguir abriendo más iglesias, más locales, que se levanten más pastores, más misioneros, más obreros. ¿Por qué? Porque Dios cree en esta iglesia, porque esta iglesia es digna de confianza. Hoy creo que le estoy hablando a otra iglesia. Esté atento, porque usted tiene un enemigo que quiere robarle. Y si usted no está atento, hermano, le va a robar la palabra y usted va a decir, ¿qué? ¿Qué dijo? Ah, sí, ya. Alguien dijo, y una vez me dieron una visión cuando estaba el pastor, se me fue el nombre del pastor, pero de un ministerio de M5, el pastor decía que en una visión, que las bendiciones de Dios se podían reflejar, que tú estás en una carrera, ¿ya? Y que la bendición es como el cabello de una mujer, que está amarrado atrás como una cola. ¿Ya? Y como tú estás corriendo y cuando ves que está pasando, tú no quieres que se vaya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a tomar, ¿no? Y vas a tratar de agarrarlo. Y si no lo coges, se va. Así pasa. Muchos en la iglesia, cuando perdemos la sintonía con Dios, y acuerden que se necesita solamente un segundo, la bendición se les va. Así que no se distraigas. No se distraiga, querida iglesia. Estése atento. Así que Dios, algo que nos dice a nosotros, que somos una iglesia digna de su confianza. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque Dios no descalifica al hombre. Somos nosotros quienes nos descalificamos con Dios. Cristo derramó su sangre por toda la humanidad. Y el deseo de Dios es que todos sean salvos. El problema es que la gente misma no quiere tomar la salvación. Y no es por eso digo que Dios descalifica al hombre. Al contrario, Dios califica al hombre, pero el hombre muchas veces toma decisiones erradas. Y algo que el Señor me dice, así como yo me arriesgué contigo, ¿conmigo, Señor? Sí. Yo me he arriesgado contigo, porque yo te conozco como eres, Angelito. Yo conozco tus pasiones, conozco tus pensamientos, conozco tus emociones, conozco tu carácter. Pero sabes, yo tengo fe, y yo te he escogido y te he llamado al ministerio. Y yo me estoy jugando contigo, me la estoy arriesgando contigo. Porque sobre tu vida voy a poner la mano, ¿no? Y la vida de una iglesia. Y lo mismo ocurre con la vida de cada uno de ustedes. Cuando ustedes se casaron, y ustedes se dirán, pero yo antes no conocía al Señor, pero ya conoces al Señor. Y el Señor todo lo tiene planificado, y te dice así lo mismo, yo me arriesgué contigo. ¿Para qué? Para que glorifiques mi nombre. En ese negocio, en esa empresa, en esa familia, con tus hijos. Porque yo creo en ti y yo confío en ti. Porque yo te considero que eres digno de mi confianza. Para que puedas glorificar mi nombre. ¿Y cómo no ser agradecido entonces con Dios? Cuando uno entiende el concepto de la gracia, hermanos.
uno entiende lo que significa vivir la vida. El ayer fue ayer y el hoy es hoy. Y la palabra de Dios dice que la vida es un regalo que Dios nos da. Y si hoy el Señor nos ha permitido respirar, estar vivos, ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo eso? Es que dice que nuevas son mis misericordias, que cada mañana. O sea, el día de hoy va a ser totalmente diferente al día de ayer. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad es hacer que este día sea bueno. Que este día glorifique el nombre de Dios. Que este día tú puedas brillar para atraer a otros a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en su gracia. Y su gracia me dice que Él ha renovado este día para tu vida, para que tú puedas disfrutarlo y puedas vivir en la plenitud que el Señor te ha podido entregar. Y eso es maravilloso, porque el Señor te está diciendo que tú eres digno. Y la palabra de Dios dice que así como Él hace salir el sol sobre justos y pecadores, entonces con mayor razón, aquellos que estamos en Cristo, debemos vivir en esa plenitud de saber que hoy día es un día nuevo. Y significa nuevo en oportunidades para poder hacer la voluntad del Señor. Voy a decir a Mateo 6:33. Muchos dicen nuevo para hacer nuevas cosas. Así, pero no para tus cosas primeramente. Primero dice, busca primero mi reino, ¿no? Y después haz lo tuyo, que todo lo demás se te va a ser añadido. Ahora, Pablo reconoce que fue Dios quien te escogió. No fuimos nosotros por nuestros méritos, no fuimos nosotros por nuestra sabiduría, porque somos buenitos. Yo conversaba en el hospital con un policía retirado, ¿no? Que me tuve que meter en la conversación porque estaba con otro evangélico de otra comunidad, y ya el otro evangélico perdía los papeles, ¿no? Ante una pregunta tan simple dice, a ver, dime, ¿quién creó la Biblia? Y el otro no sabía quién decirle quién creó la Biblia. Pues le decía, Dios, ¿no? Y él decía, no, te han engañado. A ver, demuéstrame en tu Biblia quién creó la Biblia. Y él dice, yo te voy a demostrar quién creó la Biblia. Y se fue a googlear y lo llevó al concilio, ¿no? Donde se reunieron, dice, todos para formar y llegar a un acuerdo y crear la Biblia. ¿Ves? La Iglesia Católica creó la Biblia. Y entonces el otro no sabía qué decir. Y entonces le digo, ¿me permites? ¿Te puedo ayudar? Sí, le digo, por si acaso no fue la Iglesia Católica la que creó la Biblia. Ahí estás equivocado. La Biblia fue escrita antes que la existencia de la Iglesia Católica. Y en ese concilio no solamente estaban los católicos, estaban los protestantes, estaban los judíos, estaban todos. Así que no es así como tú estás hablando. Y entonces el otro le decía, ¿ya ves? A su otro amigo, ¿ya ves? Tienes que hablar con fundamentos, ¿no? Y eso habla de que tenemos que estar preparados, porque la gracia de Dios nos lleva a estar capacitados y preparados para dar defensa del Evangelio en todo tiempo, de una manera correcta. Así que, hermanos, también la gracia de Dios nos dice que no debemos permitir que también nadie nos menosprecie. Ay, que yo tengo que ser muy humilde, que voy a aceptar todo lo que la gente diga de mí. No. Hermano, la palabra de Dios dice, ¿no? Y Pablo le decía a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Pero pastor, hay veces hay circunstancias donde viene una persona que dice, oye, pero yo te conozco como 40, 50 años y ya sé todo tu pasado. Está bien, pero ese es mi pasado. Ahora tengo una vida nueva en Cristo. Soy una nueva criatura. ¿Tú eres una criatura? Sí, no por mis méritos, sino porque el Señor, ¿no?, me dio ese regalo con su gracia. Así que, hermanos y hermanas, vivir en la gracia de Dios es vivir en la dimensión de que somos hijos de Dios. Y usted es responsable de traer la gloria de Dios aquí en la tierra. Nadie de los que estamos aquí tiene razón alguna de gloriarse, ni yo como pastor, ni ninguno de sus líderes,
ni usted como a lo mejor ha conseguido éxito en la vida. Tiene nada de qué gloriarse, porque nada es nuestro. Todo es por su gracia. 1 Corintios capítulo 3, versos 5-7. Y mire lo que Pablo le va a decir ahora, ¿no? A los Corintios en esa primera carta. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, ubícate, ¿no? Un poquito de ubicaína para nuestra vida. Porque a veces podemos pensar que yo ya tengo 35 años en la palabra y soy más que otros, ¿no? Que tú que eres nuevo. No, ubícate. Miren lo que dice la de 1 Corintios. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Se acuerdan quién era Pablo? El gran predicador, el gran misionero, ¿no? Aquel que la palabra de Dios la llevó pues a los continentes. O sea que era un hombre tremendo en la palabra. No era cualquiera. Y Apolos tampoco era cualquiera, era otro gran erudito, un gran predicador, un hombre que estaba lleno de la unción del poder del Espíritu Santo. Eran dos grandes que se encontraban. Porque algunos decían en Corinto, no, pero tú eres de Pablo, yo soy de Apolo, tú eres de acá. Y Pablo decía, un ratito, ubíquense. Así que, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Y luego dice, servidores, simplemente servidores por el cual vosotros habéis creído. No tenemos nada de qué gloriarse, porque eran simplemente servidores, dice. Ahora, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Quiere decir que el ser servidor es una característica y una capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes, hermanos, aquí que ha recibido de la gracia de Dios, ha recibido también la unción del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Para qué? Para que usted sea un ¿qué? Un servidor. ¿Y el servidor qué hace? Sirve, pues. Sirve. Eso según lo que a cada uno, dice, concedió el Señor. Luego Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No, pero hermano, yo te he ministrado, no, hermano, que yo he hecho esto, no, o que yo he estado por aquí, por allá, ¿no? No tenemos nada de qué gloriarnos, hermanos. Y continuando la lectura, miren lo que dice. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega. No somos nada. Dice, sino Dios que da el crecimiento. Tenemos que vivir en la humildad de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Lo que hacemos, no lo hacemos por nosotros, sino por la gracia de Dios. Si usted está liderando un grupo, es por la gracia de Dios, porque es un don que Dios le dio a usted. Ahora, Dios no va a juzgar el don. Dios te va a pedir cuentas por tu fidelidad a tu responsabilidad. Y la iglesia tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque vivimos bajo su gracia. Dios le ha dado su gracia a todos, dice. Pero, pastor, pero si nos ha dado la gracia a todos, ¿por qué hay algunos que tienen más y otros que tienen menos? Pastor, ¿por qué hay una mega iglesia y por qué hay una iglesia pequeña? Porque Dios quiso, ¿no? Así de simple. Porque te vuelvo a repetir, Dios no te va a pedir cuenta por tus logros, sino Dios te va a pedir cuenta por su gracia. Hay veces como pastor soñamos con una iglesia muy grande. Y entonces, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Señor, simplemente oramos. Y si en tu gracia está, el Señor lo hará. Mi responsabilidad como pastor es ser, ¿qué cosa? Fiel. Muchas veces nosotros queremos cosas en nuestro hogar, nuestra familia, una casa, un auto, un buen trabajo, una buena economía. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a mirar tu fidelidad, pues. Si en lo poco eres fiel, ¿qué dice? ¿Sobre mucho qué?
Te pondrá, pues. Lo que nos compete en este tiempo, que somos todavía una manada pequeña, es serle fiel a Dios. Y en la medida de la fidelidad de tu vida y de mi vida, y de la vida en conjunto como un solo cuerpo en Cristo, entonces Dios responderá. Y lo que Dios ha prometido se cumplirá. Pero tú y yo somos responsables de su gracia. No vivimos, hermanos, para parecernos a otros. No vivimos para ser imitadores de otros. Si alguien quiere imitar, imita a Cristo, que es el autor de la gracia. Así que no te compares con otros, ni quieras ser como otros, sino sea agradecido con la gracia que Dios ha puesto sobre tu vida. 1 Timoteo 1:13. Un hombre agradecido nunca se olvida de dónde Dios lo sacó. Mira lo que dice Pablo. Dice, habiendo yo sido antes, diga conmigo, antes. Quiere decir que ha habido un antes y un después, ¿no? Ahora Pablo no está hablando en su antes, está hablando en su después. Dice, habiendo sido antes, blasfemo, dice, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, muchos dirán, pero Pablo era una persona ignorante. ¿No se presentaba como fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, un conocedor de la palabra de Dios? Sí. ¿Y esto qué nos lleva a entender? Que muchos pueden conocer la palabra de Dios, pero seguir siendo ignorantes. Muchos dicen, no, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y viven lejos de la voluntad de Dios. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, ¿no? Este pueblo de labios me alaba, mas su corazón, ¿qué cosa está? Lejos de mí. Y Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, siendo pues un hombre, dice, blasfemo. Porque él quebró los mandamientos. Él estaba celoso porque la gente no vivía en los mandamientos de la palabra de Dios, pero él quebró los mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que perseguía a la gente para meterlos, para que los maten. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice, ¿no qué? No matarás, pues. Por eso a veces decimos, amén, gloria a Dios, y sin embargo terminamos haciendo muchas cosas contrarias. Y eso nos hace vivir como blasfemos. Porque no estamos actuando en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de nuestra ignorancia. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice que fue un hombre, dice, que era perseguidor. Ya sabemos la historia, ¿no? Parte de la conversión de Saulo, la conversión de Saulo tiene que ver, dice, porque él había recibido cartas para ir a Damasco, ¿no? Y meter preso a esos cristianos. Y la palabra de Dios dice que ahí tiene un encuentro con Jesús, ¿no? Y usted lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 9, ¿no? Y en el verso 5 dice, ¿no? Cuando él cae el caballo y escucha la voz, le dice, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y no solamente dice que era injuriador, ¿no? Sino que era violento. Tenía un carácter que era terrible. Porque dice que cuando él hacía eso y perseguía, no le interesaba si eran mujeres, niños, ancianos, si perdían toda su casa. Él no le interesaba nada, él arremecía con todo. Y es más, antes de poder ser nombrado en esa autoridad de ser perseguidor, cuando usted puede leer también en la palabra de Dios, ¿no? En Hechos capítulo 7, en la muerte de Esteban, dice que él estaba ahí, ¿no? Y escuchen lo que dice el verso 54. Cuando escuchaban esas palabras de parte de Esteban, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y tomaron la decisión luego de matarlo, apedrear. Una persona que vive en la gracia no se esconde de su pasado, sino que sabe reconocer quién fue. ¿Quién era él antes de tener un encuentro con Jesús?
Pablo se presenta como un hombre necesitado de la gracia de Dios. Yo necesito de ti, Jesús. Muchos decimos, Señor, cambia mi carácter. Señor, transforma mis circunstancias, mi economía. Pero no se trata de eso, se trata de aquí. Se trata de tu corazón. No se trata de cosas externas. Se trata de que tiene que haber una necesidad genuina en tu vida. Decirle, Señor, si tú no estás conmigo, me muero. Señor, si tú no tomas mi mano, me hundo. ¿Cuántos no hemos visto nosotros los milagros de Dios en nuestra vida? Amén. Pero ¿cuántas veces todavía actuamos de una manera totalmente diferente? Te pregunto, ¿alguna vez estas actitudes de Pablo se han manifestado en tu vida? ¿Alguna vez te has molestado cuando te hablaban de Jesús? No, pero vamos a ir a la iglesia. No, pero vamos a ir a tener un encuentro con el Señor. Con el Señor. Y sin darte cuenta te has convertido en piedra de tropiezo para otros. Que terminaste molesto, perdiendo los papeles, no viniste a la casa de Dios y no fuiste agradecido con Él. Así que el que tenga oído, oiga lo que Dios le está diciendo. Porque así como fue para mí duro, yo espero que el que le esté recibiendo lo pueda entender. Hermanos, la gracia se recibe. Y usted tiene que entender que usted es una vasija que necesita sacar de su corazón enemistades, pleitos, celos, contiendas. Ustedes mujeres lo deben saber de memoria ya porque ya su trabajo debe estar hecho, ¿no? Y los hombres ni hablar. Usted tiene que verse diferente. Soy una vasija donde la gracia de Dios se ha reposado. No lo merecía, pero Dios me escogió. Ya no puedo vivir como antes. Pues la Biblia nos dice a nosotros, la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos templos vivientes, morada del Espíritu Santo. Por eso es que no podemos vivir de la misma manera. Según Timoteo 2:20b al 21 dice, hablando acerca de qué tipo de vasijas somos. Si no, dice que hay vasijas de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Miren lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si uno se limpia, Jesús ya nos limpió a nosotros, pero muchas veces nosotros nos hemos vuelto a ensuciar. Y como vasija, dice, tú tomas la decisión de ser una vasija de honra para Dios o una vasija de uso vil, o sea que va en contra de lo que Dios dice. Si tú quieres una vasija de honra, dice, tú tienes que limpiarte. ¿Qué significa? Que así como tú permitiste que entrara a tu vida el rencor, la amargura, la frustración, la falta de fe, eres tú quien tiene que sacar eso. ¿Y cómo lo saca? Diciéndole, Señor, te necesito. Necesito de más de ti. Muchos hablan acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero no dice la llenura del Espíritu Santo, sino dice que es el Espíritu quien te va a llenar a ti, no eres tú. ¿Y eso qué significa? El Espíritu viene y se posa sobre aquel que tiene un corazón dispuesto para recibirlo. Así que preparemos nuestro corazón, hermanos, porque ese es el tiempo en que nosotros tenemos que vivir en esa dimensión donde el Espíritu de Dios se repose, y eso estamos clamando. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. No para estar sentado, perdiendo el tiempo, distraído, haciendo cualquier otra cosa, buscando lo que el mundo busca. Hermanos, Dios nos quiere entregar muchas cosas, pero hay que hacer las cosas como Dios dice. Pablo dice que su gracia
no ha sido en vano. Te pregunto, ¿la gracia que Dios ha depositado sobre tu vida está siendo útil? Sí, pastor, estamos predicando, estamos visitando, estamos orando por los enfermos, estamos ganando almas para Cristo, pastor. Estamos trayendo la honra y la gloria a Dios, estamos siendo fieles en la iglesia. Eso significa ser un vaso de honra. Y este es el tiempo, iglesia. Ahora Pablo dice que la gracia que vino sobre su vida no fue en vano. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Señor, que lo que hemos recibido no ha sido en vano. Que valoramos la sangre de Jesús. Y que nos vamos a esforzar por ser diferentes. Amén. Y Pablo dice, aún siendo como es, fui recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia. ¿Cuántos no decimos lo que dice en Isaías? Jehová Dios lento, dice, ¿para qué? Para la ira, y grande, dice, en mí, misericordia. ¿Por qué crees que hasta el día de hoy, hermano, tú puedes decirle, Señor, perdóname por lo que hice o dejé de hacer? Y el Señor te perdona. Porque el Señor nos ha recibido a su misericordia. Hermano, el cielo está abierto a nuestro favor. Por eso podemos tomar la palabra y decirles lo que su palabra dice. Clama a mí y yo te ¿qué? Te responderé. Hermano, yo soy testimonio viviente de lo que Dios hizo en mi vida. Dios me sanó. Dios me rescató de la muerte. Dios me bendijo en un momento que tenía escasez. Dios restauró mi familia. La familia de mis padres. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha respondido? ¿Por qué? Porque Dios te tiene digno de confianza y te tiene por fiel. Así que no mires tu pasado, porque ya pasó. Así que pasado, ya pasaste. Yo miro mi futuro y yo declaro que este día ha sido renovado por la gracia de Dios para caminar para su gloria. ¿Qué más nos dice Pablo? Pablo reconoce que caminaba en ignorancia de Dios, que aunque conocía la ley, él era incrédulo de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos que conocemos la palabra de Dios? ¿Cuántos decimos que conocemos la palabra de Dios? ¿Y cuántos de nosotros no hacemos la voluntad de Dios? ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque somos ignorantes. Porque nos gustan las cosas difíciles, hermano. Dice el Señor, yo ya quité todos tus pecados. Yo te he dado vida nueva. Dice, clama a mí y yo te responderé. Yo soy tu sanador. Yo soy el que te limpia. Yo soy el que te rescata. Yo soy tu proveedor. ¿Y cuántos de nosotros no tomamos esa palabra y seguimos haciendo las cosas en nuestras fuerzas? Ay, Señor, pero si mis padres en el pasado. Pero yo ya te limpié, dice el Señor. Señor, que eso me hicieron ayer, pero si tú perdonas el día de hoy, eres libre. ¿Y cuántos sabemos, hermanos, que la voluntad de Dios es que tú vivas para su gloria? Así que salgamos de la ignorancia, hermanos. Ahora, si usted no ha visto, dice, un milagro en su vida, por duro que sea la palabra, hermanos, es porque usted no cree en Dios. ¿Y cómo usted se da cuenta de que usted cree en Dios? Es bien fácil. El demonio cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. El que cree en Dios tiene que estar dispuesto en hacer la voluntad de Dios. Y Dios, que es fiel, recompensará tu vida. ¿Por qué? Porque vivimos bajo su gracia. ¿Me está entendiendo? Parece que no, porque porque la voluntad de Dios, dice su palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces, ¿por qué usted está aquí con esa cara como si estuviera comiendo ají o chupando limón?
¿Por qué viene todo cansado? Hermano, usted tiene su cama para dormir. La palabra de Dios dice, 6 días trabajarás y el 7º día, ¿qué cosa? Descansarás. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque muchos venimos a la casa de Dios cansados. Así que vamos a hacer algo diferente. Si tú eres uno de esos cansados, no cansado porque tengas sueño, sino cansado porque has tenido que batallar en toda esta semana. Porque han habido problemas en casa, problemas económicos, porque hay dificultades. Si tú eres de ese tipo de persona, yo te pido que te pongas de pie. Hermanos, no hay nada malo en decir eso. Señor, yo he tenido mis luchas. Yo no soy diferente. Hermano, yo no sé si hay un cristiano acá diferente, ¿eh? Pero todos tenemos nuestras batallas. Y en muchas de esas batallas somos lastimados, somos ofendidos, somos heridos. Y cuando estamos así heridos, yo que me toca a nosotros, a mi esposa, a mí, estar en la experiencia con nuestra tía. Cuando uno está con el dolor, uno no quiere adorar a Dios. Y cuando uno quiere adorar a Dios aún en medio de su dolor, no lo hace bien. ¿Por qué? Porque está cargado. ¿Saben que las cargas impiden nuestra adoración a Dios? ¿Pero qué nos dijo Jesús? Venid a mí, dice, ¿no? Todos los que estáis, ¿qué cosa? Cargados y atribulados. Dice que yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Descansar. Y venir a mí significa soltar, hermano. Soltar.